Ok, está. Ya va, era que estaba revisando aquí algunas cositas y sacándole algo. Yo siempre le doy un retoque antes de comenzar. Habíamos quedado en la sección 2, la naturaleza del espíritu infinito. Vamos a quitarle la marca para no confundirnos. Yo siempre marco con resalto en amarillo el punto a iniciar en la próxima sección. Vamos a comenzar entonces. El creador conjunto, es decir, el espíritu infinito, existe desde la eternidad. Nos dicen los reveladores que su personalización fue un hecho y es un hecho de eternidad. Ocurrió en la eternidad. Y es uno de manera total y sin restricción con el Padre Universal y el Hijo Eterno. Al decir que es uno, se está indicando que actúa de manera coordinada, tanto con el Padre como con el Hijo, de manera individual, de manera colectiva con los dos, y como en el paraíso, las realidades, no existe diferenciación entre lo que es divinidad y no divinidad, no existe esa diferenciación tan marcada entre lo que son las realidades mentales, espirituales y materiales, pues eso está acorde con lo que está expresado. Es uno como deidad, es uno con el Padre y el Hijo, como persona es uno con el Padre y el Hijo, y suponemos que como absoluto también será uno con la primera fuente y la segunda fuente. A la fuente centro tercera se le conoce por numerosos títulos. Aquí hay algunos nombres que se les da al Espíritu Infinito. El Espíritu Universal, el Guía Supremo, el Creador Conjunto, el Ejecutivo Divino, la Mente Infinita, me faltó aquí, la Mente Infinita, el Espíritu de los Espíritus, el Espíritu Madre Paradisiaco, el Actor Conjunto, el Coordinador Final, el Espíritu Omnipresente, la Inteligencia Absoluta, la Acción Divina, y en Urantia se le confunde algunas veces con la mente cósmica. Y hemos resaltado aquí en Fuente Azul la palabra la mente infinita, porque los reveladores en el documento 116, sección 1, párrafo 3, ellos dan una descripción de la forma como está distribuida la mente en cuanto a las realidades materiales. Por eso le hemos colocado como título: el espíritu infinito es el centro de atracción de las realidades mentales, es decir, el circuito de gravedad mental. Y tenemos la distribución de la mente. Al Padre Universal los reveladores no le dan, a la mente del Padre Universal los reveladores no le dan un nombre específico. Le hemos llamado al Padre, el Padre Universal otorga la mente al Espíritu Infinito y al Hijo Eterno. Es la fuente de la mente, tanto para el Espíritu como para el Hijo Eterno. Este Espíritu Infinito es la mente infinita. Así le han llamado los reveladores acá en el párrafo, y hemos preferido utilizar ese término, la mente infinita, absoluta, y otorga la mente cósmica, otorga la mente suprema y otorga la mente finita. Los 7 espíritus rectores son la mente cósmica, reciben la dote mental directamente del espíritu infinito y la distribuyen a los 7 superuniversos de manera combinada y muy especialmente en el universo de jurisdicción de cada uno de ellos. Dios el Supremo recibe la mente suprema directamente del Espíritu Infinito. Cuando hablamos de Dios el Supremo, suponemos que se está refiriendo a la personalidad espiritual de Dios el Supremo presente en Abona.
o también se está refiriendo aquella parte que se ha actualizado de Dios el Supremo o a ambas. Los reveladores no son específicos en eso, suponemos que se da en ambas direcciones. En la dote de mente, el ser espiritual debe tener una mente. Todo ser espiritual tiene mente. No se concibe un ser espiritual sin mente, que es la personalidad espiritual de Dios el Supremo. Pero cada vez que se actualiza Dios el Supremo a través de la síntesis poder-personalidad, esa partecita de Dios el Supremo que se actualiza recibe la dote mental del Espíritu Infinito. El Espíritu Creativo Universal, la Madre Divina de cada superuniverso local, es la mente finita universal, para diferenciarlo de la mente finita del ser mortal. Hemos utilizado a este término que es empleado por los reveladores, la mente finita universal. El espíritu creativo universal otorga la mente humana y la mente animal. El ser mortal, nosotros los humanos, poseemos la mente mortal y los controladores físicos maestros administran la mente animal. Aquí les coloco la cita de donde tomamos la página de donde tomamos esa cita. Esta es entonces la distribución de la mente, que es importante manejarla para que ustedes vean cómo se va distribuyendo, cómo se va atenuando la mente desde que sale del Padre Universal hasta llegar a la mente de los animales. Sabemos que la mente de los animales es influenciada, guiada por los 5 espíritus ayudantes de la mente, y la mente mortal es guiada, orientada, madurada por los 7 espíritus ayudantes de la mente. En los animales funcionan los 5 primeros espíritus ayudantes de la mente, y en el ser mortal actúan además el ayudante de adoración y el ayudante de sabiduría. Por eso les hemos colocado esta cita aquí, porque el Espíritu Infinito tiene como atribución específica manejar todo lo que es mental, así como el Hijo tiene como función central concentrar la gravedad o la atracción espiritual. El Espíritu Infinito tiene como finalidad principal centrar en su ser la atracción mental de todas aquellas realidades personales que son mentales. No sé si hay algo que comentar aquí, el párrafo está bastante larguito, la cita. Rita, buenas noches, no te había visto, disculpa. Buenas noches, Rita. No, hola a todos, perdón por llegar tarde. No, tranquila, estamos comenzando, te estábamos esperando. Si recién salgo del dentista, mira, traté de llegar lo más rápido posible. Ay, qué bueno que te fue bien. ¿Hay alguna pregunta con respecto a este comentario aquí? Bueno, Está claro. comencemos. Dime, ¿está bien? Está todo muy claro, sí. Ok, seguimos entonces. Es totalmente adecuado denominar espíritu infinito a la tercera persona de la deidad, porque Dios es espíritu, pero las criaturas materiales, nosotros, los seres mortales, que tienden a cometer el error de considerar la materia como la realidad fundamental y la mente, así como el espíritu, como postulados enraizados en la materia. Nosotros somos tendientes a creer que todo lo que existe es material y que todo lo demás, el espíritu y la mente, son añadidurías o propiedades de ese cuerpo o del cuerpo físico. Comprenderían mejor a la fuente centro tercera si lo llamaran la realidad infinita, el organizador universal o el coordinador de la personalidad. Y aquí, en este término que les he colocado en letra azul, nosotros pensamos que cuando habla de la personalidad, no se refiere al don que otorga el Padre de la personalidad, sino que se refiere a todos los seres
personales dotados de mente con libre albedrío. Por eso le hemos colocado aquí, salvo los fragmentos de Dios, es el coordinador de todos los seres dotados de mente. Observen que seres lo hemos colocado en cursiva y creemos que el Espíritu Infinito no coordina los aspectos mentales de los fragmentos de Dios, es decir, de los ajustadores y de otros fragmentos que llevan otros seres no revelados. Los reveladores no hablan de que los ajustadores del pensamiento pertenezcan o sean atraídos por el circuito de gravedad mental del Espíritu Infinito. Como no lo dicen, pues preferimos no especular y colocamos esta expresión, salvo los fragmentos de Dios, los diferentes tipos de fragmentos de Dios que existen y que no fueron revelados, pero que a ellos se hace referencia en algunos documentos. El Espíritu Infinito como revelación universal de la divinidad, es decir, de la perfección, de la deidad perfecta, es insondable, es decir, inconocible, no se puede conocer, comprender en su totalidad y está totalmente fuera de la comprensión humana. Nuestra mente finita es incapaz de comprender al Espíritu Infinito. Cuando vamos subiendo a través de Dios el séptuple, llegamos a comprender aquellos aspectos finitos personales del Espíritu Infinito. Hay otros aspectos que nuestra mente no puede comprender porque no tiene la madurez ni la capacidad suficiente y debemos contentarnos con eso porque no podemos dar más. Para percibir la absolutidad del Espíritu, solo necesitáis contemplar la infinidad del Padre Universal y sentiros asombrados por la eternidad del Hijo original. Dicen los reveladores que todo aquello que podamos comprender, que nuestra mente sea capaz de comprender del Padre y del Hijo, lo comprenderemos es a través del Espíritu Infinito. Aquí se ve bien ese recuadro. Ok, perfecto. Sigamos. Hay misterio en verdad en la persona del Espíritu Infinito, pero no tanto como en el Padre y el Hijo. Esto quiere decir que nosotros podemos conocer más acerca del Espíritu Infinito que acerca del Hijo y mucho menos acerca del Padre. De todos los aspectos de la naturaleza del Padre, es su infinidad la que el Creador conjunto revela de manera más notable. Y ahora viene una expresión para indicar la grandiosidad, la magnitud del Espíritu Infinito. Aunque el universo maestro se extienda finalmente hasta la infinidad, imagínense, a partir del cuarto universo exterior se extiende y alguna vez llegue a poblarse de seres y de cosas, aunque eso ocurriera, la presencia espiritual, el control energético y el potencial mental del actor conjunto serán adecuados para satisfacer las exigencias de esa creación ilimitada. Leíamos o recordemos que cuando leíamos sobre el Hijo Eterno, había una referencia allí al paraíso y decía que el paraíso está dotado para albergar a todos los seres creados y aquellos seres por crear. Así será de grande. Y les colocamos aquí una cita, ¿no? A esta expresión que hemos colocado en azul. A esta, aunque el universo maestro se extienda finalmente hasta la infinidad. A esta extensión infinita del universo maestro, los reveladores la llaman escenario superúltimo de acción. Está en el documento 6, sección 6, párrafo 3. Porque algunas veces hay expresiones que a uno le cuesta, escenario superúltimo de acción. Bueno, lo leemos y para mí en muchas ocasiones resultan expresiones abstractas. ¿Qué significa eso?
¿Qué quiere decir el revelador con escenario superúltimo de acción? Entonces debemos recordar que hay tres tipos de seres experienciales: los seres finitos, los seres axónitos y los seres superaxónitos. Que los seres finitos tenemos nuestro campo de acción en los 7 superuniversos, los seres axónitos tendrán su campo de acción en los 4 universos del espacio exterior, y los seres superaxónitos se conjetura que tendrán su campo de acción, su campo de desarrollo, de vivencia, de experiencia en aquellas creaciones que se desarrollen más allá del cuarto universo del espacio exterior. Y a todas esas creaciones en conjunto se le llama escenario superúltimo de acción. No sé si hay comentarios sobre este recuadro. ¿Les parece bien así? No, me parece muy interesante. Y está Ok. perfectamente, tiene Dime. todo pleno sentido para mí lo que acabas de explicar. Ok, gracias, Pepe. Vamos a continuar entonces. Aunque el Espíritu Infinito comparte en todos los sentidos la perfección, es decir, la divinidad, la rectitud y el amor del Padre Universal, siente inclinación hacia los atributos de misericordia del Hijo Eterno, convirtiéndose así en el ministro de la misericordia de las deidades del paraíso para el gran universo. Cuando habla de el ministro, se refiere a aquel ser que ejecuta, lleva a la acción, al plano práctico, las instrucciones que le da un superior jerárquico. Ese superior jerárquico sería el Padre y el Hijo eterno y original. Y observen esto, para el gran universo, lleva la misericordia al gran universo. ¿Y qué comprende el gran universo? ¿Verdad? Abona Que y no es universo. abona ahí Los 7 y superuniversos. los 7 superuniversos. ¿Por qué? Porque hasta los reveladores dicen que en los 4 universos del espacio exterior que constituirían el universo maestro, ahora no hay seres allí. Da la impresión de que de vez en cuando los mensajeros solitarios se aventurasen en un párrafo que leí por allí, tuve esa impresión de que de vez en cuando o en cierta ocasión algún mensajero solitario se ha adentrado hasta esa zona a explorar, a cumplir alguna misión. Pero eso es una conjetura que me viene de alguna lectura que hice por allí, que ahora no recuerdo dónde fue, pero fue en el libro, no recuerdo el documento. Para siempre jamás, es decir, de manera universal y eterna. El Espíritu es un ministro de misericordia, es decir, un personero que lleva la misericordia. Porque al igual que los hijos divinos revelan el amor de Dios, cuando se refiere a los hijos divinos, se refiere al Hijo eterno y original, los hijos Migueles, los hijos magistrales o abonales y los hijos instructores trinitarios y dainales. El Espíritu Divino, es decir, el Espíritu Infinito, describe la misericordia de Dios. No es posible que el Espíritu pueda tener más bondad que el Padre, puesto que toda bondad tiene su origen en el Padre. Pero esta bondad la podemos comprender mejor en los actos del Espíritu. Cuando habla de los actos del Espíritu, también se está refiriendo a los actos de todos aquellos seres que derivan, ya sea directa o indirectamente, del Espíritu Infinito. La fidelidad del Padre y la constancia del Hijo se hacen muy reales para los seres espirituales y las criaturas materiales de las esferas. Cada vez que los reveladores utilizan la expresión las criaturas materiales, se refieren a los seres, a nosotros, los seres mortales. Porque sabemos que nosotros formamos parte de los seres finitos,
pero también hay seres morontiales que son finitos, hay seres espirituales que son finitos, como el Hijo Eterno, el Hijo Creador. Pero cuando hablan de las criaturas materiales, se refiere a nosotros, los seres finitos mortales. Déjame colocar esa partecita aquí que se me fue. Los seres finitos mortales, para diferenciarnos de los ángeles y otros seres finitos, pero que no son materiales de las esferas. Y cuando habla de las esferas y las esferas circundantes, se refieren a aquellos planetas que giran sobre su propio eje. Normalmente son los planetas de habitación humana. Gracias al ministerio amoroso y al servicio incesante de las personalidades del Espíritu Infinito. ¿Y quiénes son las personalidades del Espíritu Infinito? Colocamos acá todos los seres originados directa o indirectamente del Espíritu Infinito, y a la derecha del documento 30, sección 2, párrafo 65, hay un resumen de las personalidades que derivan del Espíritu Infinito, dividido en tres grandes categorías. Las personalidades superiores del Espíritu Infinito, las huestes de mensajeros del espacio, que tienen su origen directa o indirectamente en el Espíritu Infinito, y los espíritus ministrantes, los que prestan servicios a las criaturas ascendentes en los universos o en los universos locales y a través de los superuniversos hasta el paraíso. Los espíritus ministrantes los colocan de mayor jerarquía a menor jerarquía. Los primeros son los supernafines, que tienen varias divisiones, y los últimos son los seres intermedios. Entonces, estos son los seres con origen en el Espíritu Infinito, y a esos seres se refieren los reveladores aquí como las personalidades del Espíritu Infinito. Recordemos que los reveladores utilizan el término personalidad como sinónimo de ser con el libre albedrío. El creador conjunto hereda toda la belleza de pensamiento y todo el carácter veraz del Padre. Estas características sublimes de la divinidad están coordinadas en los niveles casi supremos. Suponemos que se refiere a los niveles mentales finitos, porque estamos hablando de que el Espíritu Infinito es el centro de gravedad mental de la mente cósmica, la mente coordinada de los 7 espíritus maestros, que es la que tenemos por aquí. Volvemos al cuadro acá. Tenemos aquí los 7 espíritus maestros, son la mente cósmica. Entonces, esas realidades mentales las coordina el Espíritu Infinito en los 7 superuniversos, la cual está subordinada a la sabiduría eterna e infinita de la mente incondicionada e ilimitada de la fuente centro tercera. La fuente centro tercera, entonces, tiene esa capacidad de mente infinita, inagotable, capaz de dotar de mente a todo ser que pueda ser creado a través de la eternidad, y nunca agotará ese potencial de mente, porque indicaría que ha perdido precisamente ese centro de atracción sobre los seres de voluntad, de libre albedrío. No sé si hay algún comentario para que otro me ayude con la lectura, otro de los hermanos. ¿Quién me ayuda con la lectura del próximo? Te leo si querés. Ah, perfecto, Miriam, gracias. Yo te voy llevando, te voy moviendo la pantalla. Bueno, cómo no. Tercero, las relaciones del Espíritu con el Padre y el Hijo. Al igual que el Hijo Eterno es la expresión verbal del primer pensamiento absoluto e infinito del Padre Universal, el actor conjunto es la ejecución perfecta del primer concepto o plan creador completo, para efectuar la acción combinada de la asociación entre las personalidades del Padre y del Hijo, compuesta por la unión absoluta entre el pensamiento y el verbo. La fuente centro tercera se eterniza al mismo tiempo que la creación central,
Abona, hecha por decreto, y solo esta creación central tiene una existencia eterna entre los universos. De los 6 universos es el único eterno. Permíteme hacer algunas precisiones aquí. ¿Ves bien la letra o le aumento de tamaño un poquito? No, está bien, está bien. ¿Está bien? Ok. Ajá. Vamos a hacer un comentario aquí. ¿Dónde quedamos? Aquí. No, se me fue aquí. Quedamos aquí. Observe. El plan creador completo. ¿Cuál es ese plan? El plan divino de progreso, que leímos en el documento 7, creo, que es creación conjunta del Padre universal y del Hijo eterno y universal. Ese plan divino de progreso tiene 3 divisiones: el plan de logro progresivo, el plan de donación y el plan del ministerio de la misericordia. Pensamos que el revelador, cuando habla del plan creador completo, se refiere a ese plan. Y aquí hacemos énfasis en que el Espíritu Infinito se eterniza al mismo tiempo que la creación central y viceversa. Y este es un hecho que aparece acá, que no habíamos notado. Y observen, hecha por decreto. Abona se decretó, la decretó el Padre Universal y el Hijo Eterno y Original cuando coincidieron en la creación, coincidieron sus pensamientos, sus metas, sus expectativas, sus aspiraciones, coincidieron para crear un ser que los complementara de manera perfecta. A eso pienso que se refieren los reveladores cuando hablan de que hubo coordinación, un pensamiento coordinado, es decir, que coincidió en todo. Y cuando habla entre los superuniversos, colocamos aquí una nota de los 6 superuniversos. ¿Por qué de los 6? Porque hay 4 superuniversos del espacio exterior. Está el nivel de los 7 superuniversos, ¿verdad? Y está el universo central de Abona con sus 1000 millones de mundos. Entonces por eso le hemos colocado 6 universos, o no sé si les parece mejor colocar de los 6 niveles de universo. Me parece mejor, para no confundir. ¿Te parece? ¿Qué me dices, Pepe, sobre eso? Porque lo que queremos es hacer énfasis en que hay 6 niveles de universos, pero de esos 6 niveles, el único eterno es Abona. Ya, claro, se refiere al universo de universos, que son, sin contar la isla del paraíso. Correcto. El universo central de Abona, o el sistema paraíso Abona, que sería correcto, el universo. Después los 7 superuniversos constituirían otro nivel. Un nivel, correcto. Y los 4 anillos exteriores. Los 4. Correcto. Sí, cinturones, podríamos decir, ¿no? Los 4 cinturones de materia e información en donde todavía no viven seres. Perfecto. ¿Qué te parece así de los 6 niveles universales? Se entendería mejor. Lo que quiero es que no cause confusión. Sí, está claro así. Para mí, al menos. ¿Qué nos dice Rita? ¿Te parece bien así? ¿Por qué puede causar confusión? Porque hemos hablado de que hay 7 superuniversos, ¿verdad? Pero aquí estamos hablando de los universos, de los niveles universales. Los 6 niveles de la creación correspondiente cada uno a una era universal. La primera era de Abona, la segunda era de los superuniversos, que está constituida por 7 superuniversos, y las 4 eras restantes que corresponden a los 4 niveles universales del espacio exterior. Esa es la idea que queremos transmitir. Dicho concretamente, cada uno de los niveles, digamos, es el círculo que está alrededor
de la isla del paraíso. Correcto, correcto. Perfecto. ¿Se entiende? Perfecto, entonces. Excelente. Tal cual. Vamos. Ok, comenzamos, Miriam, por gracias. Desde la personalización de la fuente tercera, la fuente primera ya no participa personalmente en la creación del universo. El Padre Universal delega todo aquello que es posible a su Hijo Eterno. De igual manera, el Hijo Eterno deposita toda la autoridad y todo el poder posible en el Creador conjunto. Ajá, permíteme un momentico aquí. Observen que subrayamos a la palabra personalmente. Los reveladores dicen que Dios actúa personal y directamente solo en el paraíso. Dios, el Padre Universal. Él directamente no actúa en los universos de Abona y en el nivel universal de los 7 superuniversos, pero actúa a través del Hijo y de los hijos de ese Hijo y a través del Espíritu Infinito y de las hijas de ese Espíritu Infinito. Entonces Él no actúa personalmente fuera de la creación fuera de la creación de la isla del paraíso. Y en la última vez que participó en un acto conjunto fue cuando trinitizó conjuntamente con el Hijo Eterno y Original al Espíritu Infinito. Allí hubo una diferenciación de la realidad. Allí se creó una realidad material y una realidad espiritual. Se repitió de alguna manera con sus variantes la diferenciación anterior, porque cuando el Padre crea al Hijo, también aparece su contraparte, la realidad material, la isla del paraíso. Cuando entre los dos sintetizan, traen a la realidad al Espíritu Infinito, también hay una segunda división de la realidad. Aparece una realidad material y una realidad espiritual. Pero con ese acto, el Padre culmina su ciclo, así le llaman los reveladores, su ciclo de creación personal. Ya el Padre no vuelve a crear seres de la misma categoría del Hijo y del Espíritu Infinito. Ya el Padre a traer a la existencia creaciones semejantes a la isla del paraíso ni a Abona. Todo lo que viene después es creado de manera, por el Padre, de manera indirecta a través de los seres descendientes del Hijo Eterno y Original y de los seres descendientes del Espíritu Infinito. No sé si hay algún comentario que agregar. No. Bueno, seguimos, Miriam, por El Hijo Eterno y el Creador conjunto han planeado y formado como asociados y por medio de sus personalidades coordinadas todos los universos que han sido traídos a la existencia después de Abona. En todas las creaciones posteriores, el Espíritu mantiene con el Hijo la misma relación personal que el Hijo mantiene con el Padre, en la primera creación central, el universo central de Abona. Ok, recordemos que, muchas gracias Miriam, permíteme, recordemos que los reveladores nos dicen que el paraíso no está dentro del espacio. Por lo tanto, el paraíso, la isla del paraíso no forma parte de los universos. A partir del sistema paraíso-Abona, el sistema paraíso-Abona comprende los 7 circuitos de Abona y las 21 esferas del Padre. Desde las esferas del Padre hasta los límites del 7º circuito de Abona, toda esa sección o área es llamada el sistema paraíso-Abona. Y cuando el revelador dice que el espíritu mantiene esa relación, creemos que el revelador está diciendo que el Espíritu Infinito actúa como co-creador de todas esas realidades que han sido traídas a la existencia después de Abona. En este caso, se está refiriendo a las realidades materiales porque habla aquí de todos los superuniversos, pero eso también incluye a las realidades de deidad, a las realidades personales.
Y en todas ellas, entonces, el Padre y el Espíritu Infinito y el Hijo Creador actúan como co-creadores coordinados, ¿sí? Ninguno está sobre el otro en jerarquía, sino que están al mismo nivel, trabajando mancomunadamente, de manera coordinada. No sé si hay algo que agregar. Ok, continuamos, Miriam, por favor. Un hijo creador del Hijo Eterno, Miguel de Nevadón, y un espíritu creativo del Espíritu Infinito, el Espíritu Creativo de Nevadón, os han creado a vosotros y a vuestro universo, el universo local de Nevadón. Y aunque el Padre sostiene fielmente aquello que han organizado, a este Hijo Universal y a este Espíritu Universal les incumbe fomentar y sostener su obra, así como aportar su ministerio a las criaturas creadas por ellos mismos. Perfecto, Miriam, gracias. Bueno, aquí no hay mucho que agregar, solamente agregaríamos esto. ¿Qué significa, qué quieren decir los reveladores cuando mencionan que el hijo creador y la hija creativa deben aportar su ministerio? Yo pienso que el término ministerio se utiliza como sinónimo de servicio, de asistencia, de ayuda. El hijo creador y la hija creativa se les ha ordenado que ellos deben ocuparse de todas sus criaturas y no deben dejar perder ninguna. Ese es un mandato que tienen los hijos creadores. Por eso pensamos que el término ministerio se refiere a eso, a servicio, ayuda, asistencia, apoyo. Y lógico que lo hacen porque hay toda esa cantidad de seres creados en el universo local están prestos a ayudarnos en nuestra marcha de ascensión a través del universo local y hacia el paraíso. Y lo otro que queríamos agregar es que cada vez que los reveladores utilizan el término universal, por lo general se están refiriendo al universo local. Aquí el Hijo universal, entonces no es el Hijo eterno y original, sino el Hijo del universo local. Y el Espíritu universal no es en referencia al Espíritu infinito, sino al Espíritu del universo local. Y en algunos párrafos a la ministra divina le llaman la Madre Universal o la Ministra Universal. El término universal entonces se usa, por lo general, siempre lo he visto usado en relación con el universo local. Ok, continuamos, mire. El Espíritu Infinito es el agente eficaz del Padre amoroso y del Hijo misericordioso que ejecuta su proyecto conjunto de atraer hacia ellos a todas las almas que aman la verdad en todos los mundos del tiempo y del espacio. En el mismo instante en que el Hijo Eterno aceptó el plan de su Padre consistente en que las criaturas de los universos alcanzaran la perfección, en el momento en que el proyecto de ascensión se convirtió en un plan del Padre y del Hijo, en ese instante el Espíritu Infinito se convirtió en el administrador conjunto del Padre y del Hijo para llevar a cabo su propósito eterno y unido. Al hacer esto, el Espíritu Infinito prometió al Padre y al Hijo todos los recursos de su presencia divina y de sus personalidades espirituales. Lo ha dedicado todo al prodigioso plan de elevar a las criaturas volitivas sobrevivientes a las alturas divinas de la perfección paradisíaca, perfección de logro. Perfecto, vamos a hacer un punto aquí. Entonces, en este párrafo, el revelador se está refiriendo al plan divino de progreso que está en el documento 7, sección 4, párrafos 1 al 6. Por si acaso lo quieren repasar. Y la perfección paradisiaca que nosotros, los seres materiales y los seres finitos, podemos alcanzar, los reveladores le llaman a esa perfección, perfección de logro, porque nosotros no nacemos perfectos por nacimiento. Nosotros debemos lograr
perfección a través de nuestras decisiones y de las experiencias que dejan esas decisiones, cualquiera que sean las que tomemos, siempre nos dejarán una experiencia. Y bueno, observen que cuando dice que el Espíritu Infinito pone a su disposición su presencia y sus personalidades espirituales, se está refiriendo a todas estas personalidades espirituales que hemos mencionado o que a las cuales hemos hecho referencia anteriormente y que no leímos porque solamente están allí de manera ilustrativa y nos perderíamos del objeto de la charla de hoy, que no es entrar, que es no desviarnos del documento en lo posible. Ok, continuamos por aquí. El Espíritu Infinito es una revelación completa, exclusiva y universal del Padre Universal y de su Hijo Eterno. Todo conocimiento relacionado con la asociación Padre-Hijo ha de adquirirse a través del Espíritu Infinito, el representante conjunto de la unión divina entre el pensamiento y el verbo. El Hijo Eterno es el único camino de acceso al Padre Universal y el Espíritu Infinito es el único medio de alcanzar al Hijo Eterno. Los seres ascendentes del tiempo solo pueden descubrir al Hijo por medio del paciente ministerio del Espíritu. Sí, recordemos, perdona Miriam, sí. Recordemos que el Hijo representa la misericordia y en la medida en que nosotros vamos captando, aprendiendo, reconociendo esa misericordia en toda esa cantidad de seres que están dispuestos para ayudarnos en nuestra ascensión, en esa medida vamos reconociendo esos atributos espirituales del Hijo Eterno, esos atributos espirituales que Él manifiesta como persona finita, porque indudablemente que Él tendrá atributos espirituales de naturaleza axónita y de naturaleza superaxónita, pero nuestra mente solamente puede captar aquellos aspectos finitos de cada una de esas deidades. El Espíritu Infinito es la primera de las deidades del paraíso que alcanzan los peregrinos ascendentes en el centro de todas las cosas, la aventura de la deidad. La tercera persona envuelve a la segunda y a la primera persona, y por eso siempre ha de ser reconocida primero por todos los candidatos que desean ser presentados al Hijo y a su Padre. Simbología con los 3 círculos concéntricos. Sí, con los 3 círculos concéntricos, me faltó aquí, urantianos. Nuestros 3 círculos concéntricos que cuando leemos el documento relacionado con Melquisedec, Maquiventa Melquisedec, allí se nos dice que esos círculos representan la Trinidad, pero también representan la forma como se encuentran las deidades en el paraíso. El Padre, la presencia del Padre está rodeada por la presencia del Hijo y la presencia del Espíritu envuelve tanto a la presencia del Padre como a la del Hijo. No podemos presentarnos ante el Hijo si antes no nos hemos presentado ante el Espíritu. Y no nos podemos presentar ante el Padre si antes no nos hemos presentado ante el Espíritu y ante el Hijo. Y les coloqué aquí nuevamente Dios el séctuple para explicar esto de la aventura de la deidad. Los 3 niveles, los 3 primeros niveles de Dios el séctuple forman lo que los reveladores llaman los creadores supremos. Los creadores supremos están aquí en un tono morado. Esos son entonces los creadores supremos de los 7 superuniversos, 700.000 hijos creadores mayores. Me faltó esto. No son cualesquiera hijos, no son los hijos de reserva, son aquellos que han logrado la 7ª donación de manera exitosa, los 700.000 espíritus creativos que les acompañan, los 21 ancianos de los días y el espíritu maestro de cada superuniverso. Estos 3 grupos de deidades
conforman entonces los creadores supremos. Tenemos el Ser Supremo y las últimas tres deidades. El logro de esas últimas tres deidades constituye la aventura de la deidad. Dicen los reveladores que nosotros este es el quinto, cuarto, tercero, en el quinto circuito de mundos de Abona debemos comprender, reconocer, es el término que ellos utilizan, reconocer la personalidad del Espíritu Infinito. Pero eso creemos que esa es una expresión genérica muy amplia. ¿Qué significa reconocer la personalidad? Pensamos que eso no significa reconocer el atributo de la personalidad que le dio el Padre al Espíritu Infinito. Pensamos que eso significa reconocer aquellos atributos finitos que caracterizan la persona o como persona al Espíritu Infinito. Y dicen los reveladores que es muy probable que muchas criaturas fallan en esta aventura aquí reconociendo al Espíritu Infinito y entonces son reenviados a sus universos para solventar aquellas causas que les motivaron ese fracaso momentáneo. Luego regresan, reinician el ascenso donde ellos quedaron y pasan entonces al cuarto circuito de mundos de Abona a reconocer la personalidad del Hijo Eterno y original. Pensamos que ocurre lo mismo. El ascendente, el peregrino ascendente, debe reconocer aquellos aspectos finitos que caracterizan al Hijo Eterno y original como persona finita, porque nuestra mente no da para comprender otra cosa. Y finalmente, en el tercer circuito de mundos de Abona, debemos reconocer al Padre Universal. Y pensamos de igual manera, creemos que el peregrino debe reconocer aquellos aspectos finitos que caracterizan a Dios como persona. Entonces, los tres últimos niveles de Dios el Séctuple constituyen lo que los reveladores llaman la aventura de la deidad, porque en esos tres últimos pasos debemos reconocer la personalidad de cada una de esas deidades. Y por último, Miriam, para descansar. El Espíritu representa igualmente y sirve de forma similar al Padre y al Hijo de otras muchas maneras. No reveladas porque eso fue así lo determinaron los reveladores o la comisión que dio permiso para revelar, para traer a la existencia la revelación. ¿Preguntas hasta acá? Pepe, no sé si tienes algo que preguntar, Rita, Mario. No, todo está muy, muy claro, muy bien explicado. Gracias, Jairo. Acabo de saludar a Ketty que acaba de llegar. Ay, qué bueno. Abrazos. Está a punto de integrarse a nuestra reunión. Qué bueno. No la dejamos descansar, llegó directo. Sí. ¿Quiere que siga leyendo? Sigo, no tengo problema. Bueno, perfecto. Bueno, cuarto, el espíritu del ministerio divino. Paralelamente al universo físico, todas las cosas materiales, donde la gravedad del paraíso mantiene unidas todas las cosas, existe el universo espiritual, todos los seres espirituales, donde la palabra del Hijo interpreta el pensamiento de Dios. Y cuando este verbo se hace carne, demuestra la misericordia amorosa de la naturaleza combinada de los creadores asociados. Pero en toda esta creación material y espiritual y a través de ella existe un inmenso escenario en el que el Espíritu Infinito y su progenitura espiritual dan a conocer la misericordia, la paciencia y el afecto perpetuo combinados de los padres divinos hacia los hijos inteligentes que han concebido y creado en cooperación. La esencia del carácter divino del Espíritu es servir perpetuamente a la mente, y toda la descendencia espiritual del actor conjunto participa en este deseo de ofrecer su ministerio,
en este impulso divino a servir. Perfecto. Permíteme, Miriam. Sí. ¿A qué creen ustedes que hace referencia el revelador cuando dice el espíritu infinito y su progenitura espiritual? ¿A qué estará haciendo referencia? Todos los seres que derivan del espíritu infinito. Correcto. Todos estos que hemos mencionado, que citamos aquí, esta es la progenitura del espíritu infinito, ya sean seres derivados directamente de él o de otros de sus hijos. Esa es la progenitura del espíritu infinito. Y observen, aquí vuelve a utilizar su ministerio, ofrecen su ministerio, su servicio. Por eso, dicen los reveladores que cuando llegamos a los mundos morontiales, se despierta en el progresor morontial, se despierta un deseo infinito de servir, de servir. Si tal vez si nos dejaran continuar, no descansaríamos, si no estaríamos todo el tiempo sirviendo. Pero también nos hablan los reveladores de que los seres espirituales también necesitan reposo, necesitan recuperar energías, necesitan alimentarse de la forma en que se alimentan en cada lugar. Pero sí se despierta entonces ese espíritu por servir, por ese ministerio de servicio. Continuamos, Miriam, por favor. Dios es amor, el Hijo es misericordia, el Espíritu es ministerio, servicio, el ministerio del amor divino y de la misericordia sin fin para toda la creación inteligente. El Espíritu es la personificación del amor del Padre y de la misericordia del Hijo. En él están los dos eternamente unidos para el servicio universal. El Espíritu es el amor aplicado para la creación compuesta de criaturas, el amor combinado del Padre y del Hijo. No sé si tienen algo que agregar, algún comentario. No. Yo diría que es la misma naturaleza de los hijos creadores, que tienen, ¿no?, el amor del Padre, ellos irradian el amor del Padre y la misericordia del Hijo, porque Sí, son derivados del Padre y el Hijo. Eso es correcto, eso es correcto. Ellos, ¿qué es lo que ocurre? Pensamos que, recordemos que los reveladores nos dicen que las deidades tienen sus funciones específicas y de lo que se ocupa una, no se ocupa la otra, las deidades del paraíso. Pero como nos dijeron anteriormente, en todas aquellas relaciones combinadas del Padre y del Hijo, quien las ejecuta, quien las representa, quien las aplica, por eso colocan aquí amor aplicado, quien las lleva a la práctica, es el Espíritu Infinito a través de su progenitura espiritual. Entonces, el Espíritu Infinito siempre es la manifestación, la factualización del pensamiento, porque el Padre piensa, el Hijo ordena, por eso es el Verbo creador, y el Espíritu Infinito es el ejecutor, el ministro ejecutor, quien lleva a la práctica las órdenes de ambos padres, tanto del Padre universal como del Hijo eterno y original. Por eso que los hijos creadores necesitan de una hija creativa, o una ministra divina. Sí, para completar los proyectos, y observen que en el universo se repite, o nosotros repetimos el esquema del universo en el sentido de que, bueno, se dice que el ser humano madura más cuando convive en pareja que conviviendo solo. Es lógico porque hay otras influencias, está la cultura de la pareja, la formación de la pareja, la idiosincrasia de la pareja, el libre albedrío de la pareja y todo lo que constituye las diferencias individuales o las características de cada personalidad
están conviviendo en un ambiente y deben armonizarse más tarde que temprano o más temprano que tarde, pero en algún momento deben armonizarse y ello implica tener mucha paciencia, mucha tolerancia, ceder en algunos puntos, ponerse un poco más duros en otros, convenir, transigir. Es un total proceso de maduración y nosotros repetimos ese esquema de los dos polos, por llamarle de alguna manera, el hijo creativo y el hijo creador y el espíritu creativo. Eso lo duplicamos en nuestra vida personal, en el matrimonio o en la pareja, como sea. Siempre se requerirá de esas dos fuerzas, por llamarles de alguna manera, o de esas dos manifestaciones de la fuerza complementarias, por llamarles de alguna manera. Continuamos. Ok. Gracias, Pepe. En Urantia, el Espíritu Infinito es conocido como una influencia omnipresente, una presencia, energía, universal, pero en Abona lo conoceréis como una presencia personal, de verdaderos servicio. Aquí el ministerio del Espíritu del Paraíso es el modelo ejemplar e inspirador para cada uno de sus espíritus coordinados y de sus personalidades subordinadas que sirven a los seres creados en los mundos del tiempo y del espacio. En este universo divino, Abona, el Espíritu Infinito participó plenamente en las 7 apariciones trascendentales del Hijo Eterno. También participó con el Hijo Miguel original en las 7 donaciones sobre los circuitos de Abona, convirtiéndose así en el ministro espiritual compasivo y comprensivo para cada peregrino del tiempo que atraviesa estos círculos perfectos de las alturas. Ah, perfecto. Observen este párrafo que cuánta información me transmite. Ya habíamos hablado cuando estudiamos el Hijo Eterno y Original, que el Hijo Eterno se otorgó nos dicen los reveladores que el Hijo Eterno se otorgó en los 7 circuitos de Abona, pero no se otorgó como persona física, como persona material. Se otorgó de una manera no revelada, de una manera espiritual. No sabemos cómo. Podríamos imaginarnos que él derramó tal vez su espíritu, su energía, la fue derramando sobre cada uno de los circuitos de Abona, desde el circuito número 1 hasta el circuito número 7. En algún momento, cuando derrama su energía o se derrama él como energía, como presencia, en el circuito número 1, allí debió conseguir un logro, una meta, una finalidad. Terminada esa finalidad, es posible que entonces se haya derramado sobre el segundo circuito de Abona. Y así lo fue haciendo hasta llegar al séptimo. ¿Qué experiencia alcanzó el Hijo Eterno y Original? No lo sabemos, son conjeturas, porque los reveladores dicen que él se donó de manera espiritual, creo que es el término que utiliza. Y en esas donaciones del Hijo Eterno y Original lo acompañó el Espíritu Infinito. Y luego, cuando el Padre Universal y el Hijo Eterno y Original se unieron, decidieron crear a un ser que los representara en muchos aspectos y los representara de manera perfecta. En ese momento coincidió el pensamiento de ellos y se eternizó, se trajo a la existencia, se eternizó, no, se creó, porque los hijos creadores son seres finitos. Se trajo a la existencia al primer hijo de la Orden Miguel. Y ese hijo de la Orden Miguel se otorgó en los 7 circuitos de Abona. Y en esas 7 donaciones, el Espíritu Infinito le acompañó. Observen todo el trabajo que ha hecho o que hizo el Espíritu Infinito en el universo central Abona.
y esa semejanza de esas 7 donaciones que los hijos creadores de los universos locales se donan en 7 órdenes o 7 tipos diferentes de criaturas, de sus propias criaturas, para replicar o repetir en cada universo del tiempo lo que hizo el Hijo Eterno y Original y el primer Miguel creador en el universo central diabólico. Esto es bastante interesante, ¿no? Y atrayente, elucubrar uno sobre cómo ocurrieron esos hechos, cómo serían, cuánto tiempo duraron, qué realmente logró, realmente creció en experiencia el Hijo Eterno y Original. No lo sabemos, de qué manera creció. De hecho, el primer hijo creador de la Orden Miguel debió haber crecido en experiencia porque es un ser finito, una experiencia trascendental, una experiencia lograda en los 7 circuitos de Abona y que luego los demás hijos donadores reproducen en los universos locales. A mí este párrafo me parece magnífico, fabuloso. No sé qué dicen ustedes. Todo, como dicen, como es arriba es abajo, ¿no? Primero Sí. todo sucede en la eternidad y después sucede en las otras realidades, ¿no? Finitas, Sí. absónicas, etc. Así es, así es. Ajá. Miriam. Cuando un hijo de Dios creador, un hijo Miguel, acepta la responsabilidad de... Este no lo leí, ¿no? ¿O sí? No. No. Acepta la responsabilidad de crear un universo local en proyecto, las personalidades del Espíritu Infinito se comprometen a ser los ministros incansables de este hijo Miguel cuando emprende su misión de aventura creadora. Al Espíritu Infinito lo encontramos especialmente en las personas de las hijas creativas, los espíritus madres de los universos locales, y lo encontramos dedicado a la tarea de fomentar la ascensión de las criaturas materiales hacia unos niveles cada vez más elevados de consecución espiritual. Todo este trabajo de servicio hacia las criaturas es efectuado en perfecta armonía con los objetivos y en estrecha asociación con las personalidades de los hijos creadores de estos universos locales. Gracias, Miriam. Vamos a hacer aquí la misma aclaratoria, ¿no? Cuando el revelador dice las personalidades, pensamos que las personalidades de los hijos creadores, pensamos que se está refiriendo a todos aquellos seres que son creados por el Hijo Creador, ya sea él solo, como en el caso de los hijos materiales, o conjuntamente con la Madre Creativa, o conjuntamente con los portadores de vida, o conjuntamente con el Padre Melquisedec. Todos esos seres, entonces, están prestos a colaborar con el plan de ascensión de las criaturas evolutivas. Eso es lo que quería indicarles, que probablemente en esta expresión, cuando habla de las personalidades, no se está refiriendo a los dones de la personalidad o al don de la personalidad otorgado a varios seres, sino a esos seres como personas. Eso es lo que queríamos agregarle aquí, hacerle el comentario. Perfecto. Al igual que los hijos de Dios se ocupan de la gigantesca tarea de revelar a un universo la personalidad amorosa del Padre. El Espíritu Infinito se dedica al ministerio interminable de revelar el amor combinado del Padre y del Hijo, a las mentes individuales de todos los hijos de cada universo. En estas creaciones locales, el espíritu no desciende hasta las razas materiales en la similitud de la carne mortal como lo hacen algunos hijos de Dios, los hijos Migueles y los hijos magistrales, sino que el espíritu infinito y sus espíritus coordinados, las hijas creativas, rebajan su categoría, experimentan alegremente una serie asombrosa de atenuaciones de su divinidad
hasta que aparecen como ángeles para estar a vuestro lado y guiaros por los humildes caminos de la existencia terrestre. Perfecto. ¿Ustedes recuerdan el esquema que les envié de la familia del universo local de Nevadón? No sé si ya lo vieron. Bueno, todos esos seres que aparecen allí, ahí aparecen todos los seres creados por el Hijo Creador y la Hija Creativa, conjuntamente, de manera solitaria o combinados con el Padre Melquisedec y los portadores de vida. A esos seres se refiere el revelador aquí como los ángeles. Pensamos que se refiere a todos esos seres, porque nosotros les llamamos de manera genérica ángeles. Y además están todos esos seres que nos ayudan en nuestro tránsito por los mundos morontiales, los directores de reversión, los directores de la música, los artesanos celestiales, toda esa cantidad de seres que tienen como finalidad servirnos a nosotros en nuestro ascenso y lógicamente tendrán sus tareas particulares. Pero todos los que están relacionados con la carrera mortal tienen como fin principal la de servirnos, la de prestarse, ayudarnos, capacitarnos para que sigamos ascendiendo de instante en instante y de momento en momento. Pensamos que entonces el término ángeles se refiere a todos esos seres que aparecen en ese esquema de la familia del universo local de Nevadón. Perfecto. Miriam, por favor. Mediante esta misma serie decreciente, el Espíritu Infinito se acerca realmente mucho como persona a cada ser de las esferas de origen animal. Y el Espíritu hace todo esto sin invalidar en lo más mínimo su existencia como tercera persona de la deidad en el centro de todas las cosas. Ajá, permíteme un momento aquí, volvamos al esquemita este. Observen, el Espíritu Infinito está aquí arriba. Él comienza a crear seres, aquí están colocados de mayor a menor, y los últimos que trae a la existencia son los seres intermedios. Y los seres intermedios son los seres no humanos, no materiales, que están más cerca de los hombres. Después están los querubines y los anubines, y después siguen los serafines. Tenemos un serafín guardián de grupo que comienza a ir para 100 personas, para 10, algo así, no recuerdo muy bien la distribución. Son los llamados serafines de grupo. Entonces, como bien lo dice el revelador, el espíritu baja, el espíritu infinito, a través de esas atenuaciones o derivaciones, de ser en ser, baja hasta los seres intermedios, que son una manifestación del espíritu infinito, y estos son los seres más próximos al hombre, los que están más cerca. Y a través de ellos, entonces, él presta ese servicio de ministerio a las criaturas que aspiramos a ascender en algún momento al paraíso. El creador conjunto es verdaderamente y para siempre la gran personalidad ministrante, el ministro universal de la misericordia. Para comprender el ministerio del Espíritu, reflexionad sobre la verdad de que Él es el retrato combinado del amor interminable del Padre y de la misericordia eterna del Hijo. Sin embargo, el ministerio del Espíritu no está únicamente limitado a representar al Hijo Eterno y al Padre Universal. El Espíritu Infinito posee también el poder de servir a las criaturas del universo en su propio nombre y derecho. La tercera persona tiene una dignidad divina y dispensa también el ministerio universal de la misericordia por su propia cuenta. Perfecto. A medida que el hombre aprende más cosas sobre el ministerio amoroso e infatigable de las órdenes inferiores de la familia de criaturas de este Espíritu Infinito, admirará y adorará más la naturaleza trascendente y el carácter incomparable de esta acción combinada del Padre Universal y del Hijo Eterno. En verdad, este Espíritu es los ojos del Señor que están siempre sobre los justos, y los oídos divinos que siempre están abiertos a sus oraciones.
Perfecto, muchas gracias, Miriam. Excelente, excelente. Muchas gracias, Miriam, por la lectura. Me gustaría enseñarles la lámina de los niveles de la realidad, les parece, en estos 15 minutos que nos quedan. Es para no iniciar esta sección y dejarla sin finalizar. ¿Les parece? ¿Cómo no? Adelante. Claro que sí. Ah, bueno, denme un chancecito para buscar aquí. Hay que dejar de compartir ahora. Ajá, sí. Aquí. Niveles de la realidad es interesantísimo. Ah, ¿lo tenemos en pantalla? No, todavía no sale. No lo veo. No, no sale. Ahora sí, está. ya salió. Ok. No le coloqué título. Esta gráfica tiene muchos años. Habría que mejorarla, hay que colocarle un título porque está sin título que la identifique. Lo que pasa es que está sacada para que me quedara una sola lámina y me quedara en un tipo de papel que utilizamos aquí en Venezuela que se llama papel extraoficio. Eso me impidió colocarle el título y quería que las letras fuesen visibles, que no fueran muy pequeñas porque, bueno, por los ojos. Observen esto. Estos son los diferentes niveles de realidad. Es como lo explica Bill Sadler en su estudio del universo Mae. Aquí en el número 1 nos indica la única realidad en la eternidad pasada. Era el yo soy. Al yo soy se le llama la realidad total. Por eso en el libro, cuando utiliza el término realidad total con R y T mayúscula, el revelador se está refiriendo a esa realidad que existió en un principio teórico y que solamente es comparable con el yo soy. El yo soy es la realidad total. La realidad total, el yo soy, manifestándose en el nivel funcional estático de la deidad. Estamos aplicando en la página 2, la sección 1, la deidad y la divinidad. Allí están los 7 niveles funcionales de la deidad. Estamos aplicando esos 7 niveles. El primer nivel es el nivel estático de la deidad. ¿Por qué se le llama estático? ¿O por qué creemos que se le llama estático? Porque el yo soy lo contenía todo, contenía los potenciales, contenía los actuales, contenía algo que los reveladores llaman los prepotenciales, que no sé qué podrá ser, pero indica una realidad antes de los potenciales. Y este punto en el centro indica que el yo soy tiene libre voluntad, libre albedrío, es volitivo. Este es el nivel estático de la deidad. La deidad no piensa, no actúa, está allí. Lo contiene todo, no tiene necesidad de pensar, de manifestarse ni nada. Luego viene la separación de la realidad total. En un momento determinado, el yo soy diferencia su parte no deidad de su parte deidad. A la parte no deidad se le llama el absoluto no calificado o absoluto incalificado, y a la parte de deidad se le llama el absoluto de deidad. El absoluto de deidad es el reservorio de todos los potenciales para crear las realidades personales. Y el absoluto no cualificado es el depósito que contiene todos los potenciales para crear las realidades no personales. Ya va. Le di mucho. Así. Estoy aquí. La separación de la realidad ocurre en un primer acto volitivo, un primer acto de voluntad. Dios separa la realidad total en 2 absolutos. Cuando Él separa de sí su parte personal de su parte no personal, a cada una de esas partes le llaman los reveladores los absolutos. El absoluto de deidad para la parte personal, o absoluto calificado, y el absoluto no calificado o absoluto de no deidad o absoluto incalificado. Se utilizan estos 3 términos.
En esta fase Dios actúa en el nivel potencial de la deidad, porque aparecen los potenciales de deidad y de no deidad. Lo ven aquí a la izquierda. Estos son los reservorios de los potenciales. No son las realidades, son los potenciales que al manifestarse, al actualizarse, formarán esos dos tipos de grandes realidades, las realidades personales y las realidades no personales. ¿Y por qué decimos dos grandes tipos o dos grandes clasificaciones? Porque los reveladores nos dicen que hay niveles de realidad interasociada, es decir, una mezcla entre la realidad anterior y la realidad que sigue, por llamarlo de alguna manera. Esa es la realidad interasociada. Ahora viene el tercer acto. Para compensar la diferenciación de la realidad total y mantener su unidad, Dios crea el absoluto universal y lo utiliza como unificador o asociador de ambos absolutos, manifestándose entonces en el nivel funcional asociativo de la deidad. ¿Por qué asociativo? Porque una vez separada la realidad total en una realidad personal y una realidad no personal, y para conservar la unidad, la deidad lo que hace es como arropar con un manto, colocar en un solo recipiente, por utilizar otra comparación, a esos dos absolutos. Y como les decía la otra vez, esa diferencia que se produce, esa diferencia horizontal, que es una separación entre el absoluto de deidad y la diferencia vertical entre esos dos absolutos, a esas dos diferencias los reveladores le llaman tensión. Para compensar esa diferenciación horizontal y vertical, la deidad entonces trae a la existencia al absoluto universal y asocia, vuelve a asociar a esas partes que ha disociado. Por eso creemos que el revelador le llama a este nivel el nivel funcional asociativo de la deidad, porque la deidad está asociando a los dos absolutos que previamente había separado de sí. Luego viene la separación de la deidad total. En un segundo acto volitivo, Dios separa de sí mismo su personalidad espiritual absoluta, su ser personal, originando al Hijo eterno y original, convirtiéndose en ese momento en el Padre universal y liberándose de las cadenas de la absolutividad. Ese fue el término que utilizábamos en esa época, de la absolutividad personal. Dios actúa en el nivel funcional creativo de la deidad. ¿Por qué creativo? Porque la deidad total, ha realizado su primer acto creativo, ha traído a la existencia y ha traído a la existencia dos realidades. Una realidad de personalidad, una realidad de deidad, que es el Hijo eterno, y paralelamente una realidad de no deidad, que es la isla del paraíso. Observen que decimos la isla del paraíso, no el paraíso, porque el nombre concreto y correcto es la isla del paraíso. La isla del paraíso, con todas las personalidades que habitan allí, con el Padre, el Hijo y todo lo que contiene, es lo que se llama el paraíso. Comprende lo físico, lo espiritual, lo mental. Lo físico es solamente la isla del paraíso. Entonces aquí estamos en el nivel creativo de la deidad. La deidad ha creado al Hijo eterno y ha creado al paraíso. La unión del Padre universal y el Hijo eterno y original origina dos realidades. Una realidad personal, el Espíritu infinito, nos venimos aquí a la 4.1, y una realidad no personal, Abona. Dios actúa en el nivel funcional creativo de la deidad. Está creando, sigue creando, aquí diferenció dos realidades y luego repite nuevamente la diferenciación de esas dos realidades en un segundo acto creativo. Tal vez de otro nivel, porque el nivel de Abona no puede compararse en perfección al nivel del paraíso.
Observen que estamos en el punto 4. Vamos al punto 4.2. Todavía estamos en el 4. Vamos a explicar esta gráfica. La unificación de la deidad. Observen esto. Aquí está la unidad total, la deidad total. Se diferencia, se vuelve a unificar a través de, en el nivel funcional asociativo. Luego el Padre crea, se diferencia aquí nuevamente, cuando crea al Hijo Eterno y originaria en la isla del paraíso. Luego se vuelve a diferenciar en otro acto creativo, pero ahora se va a unificar. Ahora viene la unificación de la deidad, la Trinidad del paraíso. Ya hay 3 personas de la deidad. Observen que cuando digo 3 personas de la deidad, no estoy hablando del Padre Universal, estoy hablando de la deidad total, que es comparable al yo soy. Al existenciar al Espíritu Infinito, las 3 deidades del paraíso traen a la existencia una realidad de deidad. Observen, una realidad de deidad. No es una realidad personal, no es una realidad de absolutos, es una realidad de deidad. ¿Por qué es una realidad de deidad? Porque está formada por la unión indisoluble, inseparable de 3 deidades. La Trinidad, con la cual la deidad recobra su unidad. De una manera paralela, la deidad se vuelve a unificar, se unifica en la Trinidad del paraíso. Aquí más grandecito para que la veamos. Vamos al punto 5, entonces aquí venimos acá. Estamos en el 4, aquí estuvimos 4, aquí 4, 4.1, 4.2 corresponde a esta leyenda. 4.2 corresponde aquí la Trinidad del Paraíso. A mí la pantalla me la tapa. Ok, aquí la saqué un poquito de foco. Vamos aquí a la parte 5. Aquí sabemos que el Hijo Eterno y Original, en unión con el Padre Universal, traen a la existencia a los hijos creadores. Y el Espíritu Infinito trae a la existencia a las hijas creativas. Dios se autodistribuye y vivencia a través de numerosas órdenes de seres de creación directa y de creación indirecta. Dios actúa en el nivel funcional evolutivo de la deidad. ¿Por qué evolutivo? Porque los hijos creadores son seres evolutivos, las hijas creativas son seres evolutivos, son seres finitos, más perfectos que nosotros, mucho más, pero finitos y por lo tanto evolucionarios. Con la traída de la existencia de los hijos creadores y de las hijas creativas, la deidad está actuando en el nivel funcional evolutivo, está trayendo a la existencia seres que evolucionan, en este caso, a través de la experiencia. Dios sintetiza la experiencia total de las criaturas finitas con la personalidad espiritual del Ser Supremo residente en el mundo piloto del 7º circuito de Abona. Allí los reveladores le llaman Dios Supremo, para originar la primera deidad experiencial, Dios el Supremo. En este acto, Dios actúa en el nivel funcional supremo, supremo o finito de la deidad. La deidad ha venido bajando desde el nivel estático, nivel asociativo, nivel creativo, nivel evolutivo, hasta llegar al nivel finito. Lo tenemos aquí representado por Dios el Supremo. Observen que la flecha viene de aquí de la Trinidad. ¿Por qué de la Trinidad? Porque es la Trinidad quien concede, crea, trae a la existencia a la personalidad espiritual de Dios el Supremo, también trae a la existencia a la personalidad de Dios el Último, y dicen los reveladores que posiblemente también trae a la existencia a la personalidad espiritual de Dios el Absoluto. Por ello, estas 3 personalidades derivan de la Trinidad. Estamos en el nivel supremo o finito de deidad.
Y por último, en el nivel séptimo, Dios sintetiza la experiencia total, observa, la experiencia total de las criaturas axónitas y posiblemente la experiencia de las criaturas axonitizadas. Utilizábamos este término para referirnos a todos aquellos seres finitos que consiguieron las 6 etapas de espíritu y fueron a servir a los universos del espacio exterior. Y en ese momento el término que utilizábamos era axonitizadas. Nosotros, los seres finitos, luego que ingresemos al cuerpo de la finalidad, que vayamos a servir a los 6 superuniversos, cuando se cierre la segunda era universal, entonces tendremos un reposo en el tiempo, un reposo para prepararnos, para descansar, para prepararnos, para iniciar la segunda gran aventura, conocer a Dios como persona finita. Pero como eso se tiene que realizar en los 4 niveles del espacio exterior, que son un nivel de realidad axónita, es lógico pensar, o pensábamos nosotros en ese momento, que los seres finitos tienen que adquirir algún matiz axónito para poder desenvolverse en los 4 universos del espacio exterior. Por eso utilizamos el término las criaturas axonitizadas con la personalidad espiritual de Dios el último residente en Abona, para originar la segunda deidad evolutiva, Dios el último. En este caso, en esta situación, Dios actúa en el nivel funcional último o axónito o trascendental de la deidad. Y observen que Dios el absoluto no lleva número, debería ser el número 8. ¿Por qué razón no lleva número? Porque los reveladores dicen que es una conjetura que probablemente nunca se llegue a personalizar, porque personalizarse implicaría que el absoluto de deidad agotó toda la capacidad para crear seres, para crear realidades personales. Y siendo un reservorio infinito, jamás se puede agotar. No se sabe de qué manera podría manifestarse Dios el absoluto. Entonces, esto era lo que les quería explicar de este cuadro. Bueno, como les dije, me faltó el título, pero no sacrifiqué el título para que se viera un poco mejor. Creo que tengo otra versión con estos cuadros ya coloreados para establecer mayor diferencia, pero no recuerdo, no la pude ubicar, no recuerdo dónde la tengo. No sé si quieren preguntar algo, agregar, dejarlo y reflexionarlo y estudiarlo después, hacerme sus aportes después, como ustedes gusten. A mí me parece bastante interesante y claro, y mira, recién ahora entiendo, estás hablando del Padre Universal y, bueno, el momento en que crea al Hijo, inmediatamente aparece la isla del paraíso. Estás haciendo una explicación de cómo aparece, de los 2 absolutos, ¿verdad? El absoluto, y lo mismo con el espíritu infinito y Abona. Me pareció bien interesante cómo se separan, ¿verdad? Los 2 absolutos. Y tenemos el absoluto de deidad con el Hijo Eterno o el Espíritu Infinito y el absoluto no calificado con lo que tendría que ver, no sé si en campo material, pero es la isla del paraíso y Abona, que es la existenciación o la creación, la aparición de, ¿no? Eso está bien. Eso es correcto. Entiendo bastante, ahora sí, entiendo bastante más claro, sí. Genial. Aquí con los hijos creadores no quise traer una flecha desde el Padre Universal hasta acá porque era complicar el diagrama. Y sacrifiqué esa flecha porque los hijos creadores sabemos que provienen de la unión del Padre y del Hijo eterno, ¿verdad? Pero si le meto otra flecha aquí, lo voy a complicar. Sacrifiqué esa señalización para que el diagrama fuese lo más ilustrativo posible. No había forma de meter al Padre Universal y señalar una flecha de que el Hijo, los hijos creadores provienen de la unión de ellos dos. Por eso sí. Una línea punteadita, pero sí, sí, algo así, no quise complicarlo así. Sí, sacrifiqué eso. A mí
Dime, Mario. No, primero agradecerte porque terminaste de cerrar un par de temas que me venía, digamos, planteando en estos últimos tiempos en el estudio de la primera parte del libro. Pero viéndolo, es como que comprendí más ampliamente, y el punto que más destaco es el 4.2, la unificación de la deidad, o sea, la Trinidad del paraíso. Observemos todos que nosotros somos trinos. Tenemos una parte del Espíritu Infinito, la presencia de Dios y la guía del Espíritu de la verdad. O sea, esa Trinidad que nosotros somos y que son fuerzas invisibles dentro nuestro, alrededor nuestro, nos ayudan a poder recobrarnos. Fíjate el término que dice acá, la Trinidad con la cual la deidad recobra su unidad, y nosotros tenemos que recobrar la unidad con el Padre. En verdad, no queda otra tarea. Me quedé pensando profundamente eso, cómo lo escribiste ahí, por qué está escrito ahí. Porque todo lo demás lo comprendí profundamente rápido, y lo entendí muy bien. Pero me quedé impactado cuando dice la Trinidad con la cual la deidad recobra su unidad. Y si nosotros tenemos que recobrar como seres humanos en nuestro proceso con el Padre, o sea, volver de nuevo a la existencia infinita, con esa unidad que salimos experiencialmente acá, hijas e hijos de los universos locales. Y después hay otra que me gustó acá, mira, del Padre Arriba. Universal, seguir arriba, ahí, claro, yo muevo mi flecha pensando que... Perdona. Tranquilo. ¿En qué número? Acá el 3. O sea, es como que el Padre, la realidad total, se subdivide y tiende unos puentes de comunicación y de creación para él poder autosostenerse, autovalerse, integrarse, aceptarse, como una convivencia, es un puente entre el absoluto no cualificado, el universal, y esta integración que tiene la energía, la creación divina de Dios, realmente me impacta muchísimo, porque puesto a ver con nuestra mente tan finita, pero tan limitada, que esto exista y que Él, el Padre absoluto, el infinito, tenga esta presencia tan cercana acá en nosotros a través del el ajustador del pensamiento, de la presencia de Dios, me causa mucha emoción interior, cómo Él ha decidido esta tarea para poder acompañarnos y que regresemos experiencialmente a través de estos distintos pasos, porque esto viene a ser, en parte, la famosa escalera que yo te hice repetir en 2 oportunidades, ¿te acordás? Hace un par de semanas atrás. Yo lo veo así, está bien, escuchemos a nuestros hermanos y les agradezco mucho vuestro tiempo y la atención que me han prestado, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Amén, amén. Pepe o Miriam, a ver. Bueno, para mí el cuadro es súper didáctico. Jairo, te agradezco el esfuerzo que has hecho para sintetizar estos conceptos tan profundos en estos esquemas que los has explicado magistralmente.
solo este cuadro podría ser motivo de una conferencia. Una conferencia. A mucha gente se le hace muy difícil comprender estos niveles de la realidad total y también estas podríamos decir, o esas manifestaciones de la deidad, como deidad estática, como deidad asociativa, como deidad creativa, y estas, podríamos decir, niveles funcionales de la deidad que están en el prólogo y que se nos hacían, podríamos decir, tan difíciles de digerir, y ahora lo podemos entender gracias a estos esquemas. Y al menos para mí ha sido muy, que te digo, nutritivo desde el punto de vista intelectual y espiritual. Me ha ayudado a fijar mejor estos conceptos y hasta me ha generado una inquietud o un entusiasmo por atreverme a reproducir la explicación con mis palabras, pero creo que tengo que hablar un poquito más. Y de haber visto, y te agradezco en segundo lugar, Jairo, que lo hayas explicado, porque de haber visto la lámina y haberla leído, no habría sido tan claro y no lo habríamos entendido tan bien como cuando tú lo has explicado ahora. Sí, sí. Bueno, muchas gracias. Gracias. Mira, muy claro, Jairo. Muy claro. A mí se me abrió el panorama, pero no te imaginas cómo. Bueno, gracias. Había mucha, viste, no es fácil poder comprenderlo desde lo intelectual nada más, o sea, en cambio con tu explicación y estos gráficos realmente uno lo entiende perfectamente. Muchísimas gracias. Amén, amén. Bueno, sería interesante como, ¿cómo diríamos? Sería interesante para ver cómo quedó el nivel de comprensión en cada uno de ustedes, que, como dice Pepe, pues escribieran la explicación, porque eso ayuda expresarlo con nuestras propias palabras, ayuda mucho a comprender. El hecho de comentar los capítulos que vamos comentando del libro de Urantia, a mí me ayuda a comprender mucho, porque yo me siento y leo y vuelvo a leer y me pregunto, ¿qué me querrá decir el revelador con esta expresión? Y a pesar de que la hemos oído, nos las han explicado, a mí me gusta hacer mi propio comentario. Y sería interesante que lo hicieran, y a ustedes les quedó un modelo de cómo yo preparo mis videos, lámina número 1, lámina número 2, y hacer como un guión de video. Sería interesante, muy interesante. Me dieron una idea. Lo que pasa es que ahora tengo muchos planes en la cabeza. Tengo por allí, quiero sacar un video llamado, y ya lo tengo bosquejado, pero tengo que mejorarlo. Un video llamado Las 3 grandes aventuras de los seres mortales, que son la aventura finita, la aventura axónita y la aventura superaxónita. No la aventura absoluta. Yo pienso que nosotros no vamos a alcanzar la aventura absoluta, pero sí podemos trascender de alguna manera en la aventura superaxónita, que forma parte de esa realidad interasociada entre la realidad axónita y la realidad absoluta. Bueno, bueno, les doy las gracias por habernos acompañado. Yo hablo mucho. Yo fui profesor 26 años. Estoy acostumbrado a hablar y hablar y hablar por horas, y algunas veces, como decimos en Venezuela, me encadeno. Sí, yo sé que podría seguir conversando y dándonos más cosas un par de horas más, pero Sí.